Nosotros desde la Fundación igual tenemos una visión crítica en relación a cómo apunta a solucionar un problema, pero reconocemos que logró evidenciar finalmente la crisis que tiene el sistema de acceso a fármacos en Chile. Finalmente el problema en Chile no se puede traducir solamente en la necesidad de entregarle a la población un medicamento más barato al precio que puede obtener en una farmacia privada de cadena, sino que tiene que abordarse de manera integral en cómo yo aseguro el libre acceso y gratuito de medicamentos a las personas que realmente lo necesitan. Y eso tiene que ver tanto desde la fabricación, distribución y venta del medicamento o entrega del medicamento en el consultorio. Actualmente, por ejemplo, ni siquiera tenemos asegurado que haya realmente acceso a la canasta de medicamentos GES, que se supone que están asegurados por ley. Muchos de los consultorios ni siquiera tienen asegurada esa canasta básica de medicamentos, se agotan, tienen deudas con la Senabas que no son capaces de pagar. Entonces eso se traduce finalmente en que el medicamento que la persona debería tener por ley asegurado gratuitamente en el consultorio no va a tener acceso. Tenemos grandes cadenas de farmacias que ya han tenido varias multas por colusión y que sin embargo, pese a todo eso, no ha sido capaz el Estado de realmente intervenir en ese mercado desregulado. Por el otro lado tenemos que el Estado se desentendió completamente de la fabricación de medicamentos. Antes existía el Laboratorio Chile. Actualmente el Laboratorio Chile es un laboratorio privado extranjero que incluso dejó de fabricar los medicamentos que eran baratos dentro de la línea de fármacos que fabricaba el Laboratorio Chile, ya no fabrica los que les resultaban poco rentables. Entonces tenemos finalmente todo un mercado de fármacos que está regulado por la ganancia y no por la necesidad de las personas, y eso no es solamente un problema de este Estado, sino que es un problema a nivel mundial, y existen políticas que se han ido implementando en otros países de la OCDE que tienen que ver con eso y que en Chile estamos lejos de implementar, y que yo creo que sería bueno iniciar esa discusión. ¿Cómo yo regulo, por ejemplo, el precio que me cobra el laboratorio por el medicamento? A través del comprador público como la Senabas, por ejemplo. ¿Cómo yo regulo los precios, los costos de fabricación? A través de la investigación pública de fármacos, la generación de genéricos que algunos países han implementado. O sea, existen varias formas que pueden ir combinándose de cómo controlar el precio de los medicamentos y asegurar el acceso gratuito de ellos a la población. O sea, aquí no deberíamos estar discutiendo si la gente de Recoleta o la gente de La Pintana o la gente de Las Condes tiene acceso a tal o cual medicamento con descuento, sino que deberíamos estar discutiendo cómo aseguramos que la atención o la prestación de salud incluya el medicamento como parte de. Actualmente las ISAPRES no cubren la mayoría de los medicamentos, solamente los asegurados por el GES. Y lo mismo pasa en FONASA, hay medicamentos que son prohibitivos. Entonces hay leyes que subsidian la compra de estos fármacos, el acceso a estos fármacos, pero son políticas focalizadas, lo mismo que la farmacia popular. No existe una política integral de fármacos en Chile. Entonces, hacia allá es donde deberíamos avanzar. Soy bastante crítica respecto al sistema de salud actual en Chile. Yo creo que es un sistema profundamente desigual, cuyo pilar fundamental podríamos decir que es la segregación. Y no solamente la segregación entendida por capacidad de pago, sino que también incluso segregación por zona, según donde uno vive es el acceso que va a tener a la salud. Y además segregación también en función de la patología. Sin ir más lejos, el tener una patología que esté dentro del auge, por ejemplo, o que no esté dentro del auge, va a ser muy distinto el tratamiento al que yo voy a tener acceso. Y el otro pilar actual que yo creo que está bastante en discusión también es, por ejemplo, lo que pasa en las ISAPRES, que te segregan además por sexo, por edad,
no va a ser la misma cobertura la que yo voy a tener si soy una mujer en edad fértil o si paso a la tercera edad, mi plan de salud, por ejemplo, en las ISAPRES va a subir. Entonces también ahí hay una discriminación que es muy importante. Y otro aspecto que es fundamental es la focalización del gasto que hace el Estado en relación a salud. Yo voy a financiar a cierta gente, ciertas patologías, y eso se entiende en la lógica del Estado subsidiario que opera en todo ámbito de cosas, no solamente en salud. No solamente hay un problema de la cantidad total de plata que el Estado invierte en salud, sino que también cómo se invierte. Por ejemplo, Chile tiene uno de los más altos gastos en bolsillo, gasto de bolsillo en salud. Eso quiere decir de que además de que el Estado invierte poco en salud, la gente está invirtiendo todo lo otro que falta. No es que seamos muy eficientes y que gastemos poco y que estemos súper bien, sino que la gente tiene que invertir tanto en fármacos, en copagos, en seguros privados, un monto adicional. Y además hay un problema de distribución de ese monto. O sea, lo poco que invierte el Estado está mal invertido. En Chile, por ejemplo, se gastan más de 6.000 millones de dólares, esto desde el 2005, por ejemplo, hasta el 2012, en traspasos privados. O sea, ese PIB, que ya es bajo de gasto del Estado en salud, además se va en un porcentaje no menor a subsidio privado. Yo creo que el problema es que la salud en Chile, mientras tenga estos dos sistemas de financiamiento, por un lado las ISAPRES y por otro lado FONASA, mientras tenga seguros que sean separados, nunca va a haber solidaridad. ¿A qué me refiero con esto? Que un sistema de salud, para que funcione, debería ser la gente más sana, que tiene mayores ingresos, la gente joven, que se enferma menos, debería subsidiar mediante su cotización del 7% a la gente más pobre y a la que se enferma más y a los más ancianos. Y eso en Chile no pasa, porque la gente más sana y que más dinero gana está en un sistema y la gente más pobre está en otro. Entonces eso va finalmente va a mantener el sistema de salud pública permanentemente financiado. Se dan cosas bastante aberrantes cuando dejamos la investigación en relación a medicamentos al servicio del mercado, de los laboratorios. Finalmente puede haber, así un modo de ejemplo burdo, pero que sirve, va a haber más investigación para encontrar remedios para la calvicie que para encontrar remedios contra la malaria, porque genera mayores utilidades, sin embargo no genera mejor salud. No sé si se entiende finalmente de que cómo nosotros ponemos la ciencia al servicio de la gente en el sentido de la investigación, no solo en medicamentos, sino que en toda clase de tratamiento, es importante, y en ese sentido la Constitución debiese asegurar eso. También es un derecho que el Estado investigue para mejorar la salud de su población. Y no solamente investigue en medicamentos, sino que, por ejemplo, también investigue en relación al medio ambiente. Actualmente hay rumores de la contaminación de agua, de la contaminación de las tierras en el norte, de cómo el arsénico en la primera y la segunda región de Chile está generando daños a la salud de la población. Sin embargo, el Estado finalmente se desentiende de la investigación que debería generarse en ese sentido, de proveer la evidencia de cómo la gran minería está afectando la salud de la población, de cómo la contaminación del agua está afectando las napas subterráneas. O sea, no solamente hay una investigación en generar tratamientos, sino que también en promoción la ciencia tiene mucho que decir. La comunidad científica, en ese sentido, yo creo que tiene un rol fundamental en acercar la ciencia a la población. Yo creo que actualmente la ciencia se ve como algo muy lejano y que no tiene como un beneficio palpable inmediatamente para la población. Y en ese sentido creo que es la comunidad la que tiene que hacer este rol educativo. La participación ciudadana en los temas de salud es fundamental, de hecho lo dice la OMS. Y en Chile la participación está súper mal entendida, se entiende como consultivamente solamente. Y finalmente lo que hace es que la salud se entiende como algo que yo recibo de un otro y de lo que yo no me hago cargo. Y ese es
algo que también la comunidad científica también debería aportar a cambiar. O sea, no solamente la comunidad científica, sino que todos los profesionales del ámbito de la salud deberían estar abocados a fomentar la participación y el empoderamiento. O sea, que yo me hago cargo de mi salud, entendiéndola no solamente como ir al médico, sino que vida sana, me hago cargo también de cómo funciona mi consultorio, me hago cargo de cómo se construyen las políticas públicas en salud del país, me hago cargo de efectivamente promover la salud en mi comunidad. O sea, hay una serie de ámbitos que tienen que ver, pero yo creo que si no le damos un carácter más de decisión y no solamente de consulta, por ejemplo, a los entes de participación ciudadana que actualmente existen en los consultorios, los consejos de desarrollo local, etcétera, eso no se va a lograr. O sea, si yo quiero realmente empoderar a la población, le tengo que entregar herramientas para la toma de decisiones.